La asociación bancaria cerró una paritaria con Sergio Palazzo ahí a la cabeza, su secretario general, con quien estamos en comunicación. Sergio, ¿cómo está? Julia Mengolini te saluda. ¿Qué tal, Julia? Buen día. Sergio, ¿cómo le fue a ustedes en la paritaria? Fue una paritaria compleja, dura, propia de este gobierno. Nosotros arrancamos con un 9% que nos planteaban, porque nosotros habíamos obtenido por encima de la inflación 4,5 puntos en el mes de diciembre, ¿no? Sí. Por un sistema de actualización que teníamos, y ellos querían incorporar dentro de ese 15, que es el número mágico que estaban imponiendo, ese 4. Por eso nos ofrecían el 9 más el 4,4, decían era el 15. Bueno, y aparte pretendían algunas otras cosas, modificarnos los horarios, una extensión de jornada de atención al público, un salario por fuera de convenio diferenciado para los trabajadores que recién ingresan por el lapso de un año o dos, que no fuera el salario mínimo garantizado. Bueno, cosas típicas que hoy tienen viento a favor con este gobierno. O sea, tuvo dura. Concluyó sí. con un 15%, sí, pero sin absorber el 4,4 que nos habían dado en diciembre. Con lo cual, si tomás diciembre a diciembre, es un 20,4. Además, un bono de 8.500 pesos que se cobró 4.000 pesos, ya lo cobramos, 2.500 se cobran ahora en julio y 2.000 en septiembre, y un bono por el día del bancario que arranca en 26.000 y hasta 45.000 pesos que se cobran en el mes de noviembre. ¿El saldo para vos es positivo? ¿Podría haber sido mejor? ¿Es lo que no, podría haber sido mejor. Está claro que nosotros, en función de lo que tomamos una decisión política, que fue consolidar lo que teníamos, porque veíamos que corríamos un riesgo y era que lo dieran por su cuenta. Claro. Y nos quedábamos discutiendo sobre la nada misma después, ¿viste? Claro, porque hay una sensación, Sergio, que me da también, bueno, es cerrar una paritaria, la paritaria que se le ocurra a ese gremio, por más que ese gremio sí tuviera la fuerza para pelearla, ¿no? Porque ahí lo veíamos, por ejemplo, con la lucha que están dando los metrodelegados, evidentemente lo que se quiere es que el número sea 15. En promedio, y esto es también una señal para todos los otros gremios. Pero aparte no va a ser 15 porque todo, bueno, en el caso nuestro tenemos una cláusula que no es de revisión, sino que se ha comprometido específicamente el sector empresario a recomponer el salario toda vez que la inflación lo supere, con lo cual es casi una cláusula gatillo. Sí. Y los demás tienen cláusula de revisión, con lo cual tampoco es un 15, es un... ¿Viste como cuando vos te querés engañar a sí mismo? Es un 15 no es un 15, no es un 15, si todo el mundo se va a tener que sentar de vuelta a revisar el acuerdo salarial. Claro. En los próximos meses. Entonces tampoco termina siendo un 15. Me parece que por ahí el gobierno se enceguece en una pauta que después, por las propias políticas macroeconómicas del gobierno, termina desestimándose a sí mismo la propia pauta que quiso fijar, ¿no? Ahora, la pregunta iba a esto de que un gremio solito no puede cerrar. Comparto con vos. Y entonces por eso la importancia de las confederaciones, ¿no? Lo importante es que exista desde el movimiento obrero una relación de poder con relación al Estado, al gobierno o a los gobernantes, que no sea de sumisión ni de aceptación, sino que sea de discutir de igual a igual. Porque si vos aceptás mansamente lo que te dicen del otro lado, bueno, estamos en un problema, ¿no? Eso nos pasó, por ejemplo, cuando fue el famoso llamado al diálogo social que hizo el presidente hace 2 años atrás, y se comprometieron a pagar un bono que era de 2.000 pesos, y no se lo pagaron al 70% de los trabajadores argentinos. Nosotros lo pudimos conseguir, pero bueno, sé que el 70% de los trabajadores no lo consiguió. O cuando hay una ley antidespido y de golpe te la veta el presidente de la Nación, o cuando en ese mismo diálogo social se comprometieron a que no iban a haber suspensiones ni despidos hasta ver cómo funcionaba la economía los 3 primeros meses, y después se iban a volver a juntar, y entre enero y marzo hubieron pérdidas de poder de puestos de trabajo, y particularmente de la industria. Entonces, si vos aceptás y del otro lado no asumen compromisos que se respeten, me parece que los diálogos infructuosos no sirven. El movimiento obrero tiene que tener una posición dura y que le sirve al resto de la organización, y particularmente a las más chicas que tienen que discutir salarios, ¿no? Sergio, hay versiones, bueno, en realidad no son solamente versiones, me parece que hay en realidad un proyecto de gremios junto con movimientos sociales, ir consolidando una suerte de eje opositor que sea bien transversal para pelear la cúpula de la CGT. Vos sos parte también de esta movida. Sí, nosotros entendemos que tiene que haber una CGT que no esté de rodillas ante el gobierno. Ojalá logremos una síntesis, que todo el movimiento obrero esté unido,
con las particularidades, porque no le podemos pedir a todos los sindicatos que tengan el mismo ritmo que tienen otros, porque tienen sus particularidades, pero sí que tomemos conceptos claros, y es que este gobierno nos está perjudicando y que si sigue en esta arremetida contra los derechos de los trabajadores hay que confrontar con el gobierno. A partir de ahí me parece que se puede construir una CGT con cierto poder o con un poder distinto al que ha tenido hasta hoy. Y en eso hemos planteado las necesidades de la corriente federal. Creo que el compañero Yasky ya ha expresado públicamente de que ellos están dispuestos a volver a la CGT si tiene este perfil. Los movimientos sociales, y nosotros compartimos de la corriente federal, tienen que ser parte de la CGT. La CGT tiene que representar a los trabajadores, y cuando digo trabajadores son trabajadores con empleo o sin empleo. Por eso los movimientos sociales, a través de del proceso que tienen de la economía informal, tienen que estar integrados dentro de la CGT, y estamos trabajando para ello. Tiene mucho sentido eso, ¿no? Porque además durante años, en realidad, incluso el movimiento piquetero, bien en general, surge a partir de que no hay una representación dentro de los canales como más institucionales que representan a la clase trabajadora. Sí, acuerdo claramente con ese concepto. La irrupción de los movimientos sociales, de los movimientos de la economía informal, dentro de lo que han sido las protestas en la Argentina, dentro de lo que ha sido la representación de esos compañeros trabajadores, ha sido ante la ausencia de una representación orgánica del movimiento obrero a través de la CGT. Por eso terminaron los compañeros yendo para otro lado. Nosotros no nos podemos quedar con los trabajadores asalariados con convenio, porque la CGT debe representar a todos los trabajadores, los que tienen empleo y los que no tienen empleo. Y también los compañeros han entendido la necesidad de estar representados dentro de la CGT, porque también habían algunos sectores que pretendían crear una central propia, lo cual puede tener legitimidad, pero también termina dividiendo, ¿no? ¿Cuál te parece a vos que sería la figura central en este caso? Porque además ya vimos como los triunviratos son raros, no funcionan, quiero decir, de haber algo parecido a lo que se está planteando, claro que tendría que haber una cabeza. Mirá, yo creo que el triunvirato, ellos mismos dicen que ha cumplido un ciclo, que ha fenecido, creo que fue el término que usaron en algún momento. Me parece que es cierto esto, y que se tiene que volver a una conducción como lo establecen los estatutos de la CGT, con un secretario general, un secretario adjunto, y el desarrollo de cada secretaría como la tiene el Consejo Directivo, incorporando a los compañeros de los movimientos sociales y de la economía informal. ¿Y quién sería la figura que para vos de alguna manera podría representar a todo este eje tan transversal? No, preferiría no dar nombre, porque sería poner una discusión de nombre antes que una discusión de proyectos, y una discusión que tenemos que tener respecto al perfil político que tiene que tener la CGT. Me parece que primero hay que discutir cuál es el perfil que se va a tener ante el gobierno. Hay que discutir una propuesta, inexorablemente la tiene que tener el movimiento obrero, que abarque todos los temas y no que nos limiten solamente a discutir lo meramente reivindicativo. Tiene que expresar la CGT del movimiento obrero qué piensa como tal respecto a la educación, a la justicia, a la salud. Cuando tengamos eso desarrollado, buscaremos el hombre o la mujer que tenga que hacerse cargo de esa responsabilidad y llevar adelante ese proyecto. Sergio, ahora estoy viendo en la tele imágenes de un escenario repleto de maestros con su guardacones. Estamos yendo nosotros para allá, ahora termino la nota y bueno, eso te quería preguntar, si vos ibas a ir, si... Sí, estamos con los compañeros del sindicato, justamente habíamos pactado la nota y estábamos esperando terminarla para poder ir, habíamos acordado un lugar de concentrarnos juntos con ellos. Bien. Y ayer también estuvimos con los compañeros metrodelegados, estuve presente ahí, y estuvieron otros compañeros de la corriente también. ¿Qué lectura haces de por qué ahora el gobierno, y con esta ya te dejo ir a la marcha, de por qué el gobierno de Rodríguez Larreta respondió, tan virulentamente? Quiero decir, no solamente ayer con la represión, sino hoy con declaraciones de lo más temerarias. Porque es parte de la estrategia. Rodríguez Larreta no es ajeno a una estrategia del gobierno nacional y de quien nos gobierna, porque esto no se limita a los metrodelegados. La represión ya venía con los compañeros de Cresta Roja hacía unos días atrás. Esto cierra con represión, y si avanzan con la reforma laboral y con las políticas que le va a imponer el fondo a partir de un acuerdo, seguramente va a terminar de esta forma. Para ellos la mejor dirigencia sindical es la que no existe, y el mejor derecho es el que no tenemos. Así que está claro que cuando alguien se plantea una discusión respecto a estos temas, lo toman como un adversario, cual si fuera un enemigo, y van a utilizar todos los medios, inclusive el de la represión, para tratar de hostigarlo y someterlo. Sergio, te dejo ir tranquilo entonces. Un abrazo enorme. Gracias, hasta luego. Era Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación.